Chiquillos, muy buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, hola Kevin. Yo muy bien, muchas gracias. Hola, ¿Preparándose ya profe. para el receso del 18 que se nos viene? Hola, profe, ¿cómo está? Semana de receso y estudio también Receso y porque estudio, Hola, justamente. profe. Sí, el Hola, estudio hola, de sus ¿cómo verano. están? controles a la vuelta. Bueno, pero receso al fin, por lo menos van a poder combinar ahora en vez de clase y estudio, eh, empanadas, digamos, su terremoto por ahí y estudio, ¿no? Para motivarse, claro. Para motivarse, Claro. claro. Bueno, Va a chiquillos, estar prendido. vamos de inmediato a ver la clase de hoy. Yo les adelantaba la vez pasada que hoy vamos a aprender un nuevo método de integración, que es el de integración por partes. Lo vamos a aplicar incluso junto con la sustitución simple a la integración de funciones inversas. A ver si alcanzamos a hablar de eso también. ¿Ya? Así que partamos de inmediato con este nuevo método que se llama regla de integración por partes. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata. Es en realidad una herencia directa de la regla del producto para derivadas. Todos sabemos, ¿cierto?, que para derivar un producto de dos funciones derivables, f y g, ¿cómo obtenemos esa derivada? Hacemos la derivada de f por g sin derivar, más f, ¿cierto?, por la derivada de g. Una regla del producto para derivadas que todos conocemos. En esta regla del producto, lo que vamos a hacer es aplicar la integral. Vamos a integrar a ambos lados de esta igualdad. ¿Qué vamos a obtener? La integral de f por g', o sea, la derivada, ¿no es cierto? La integral de la derivada de f por g, que sería, de hecho, simplemente f por g, ¿no es cierto? Aplicando aquí la definición de primitiva. Y al lado derecho de la igualdad voy a tener la integral de esta suma, que la escribo de inmediato como suma de dos integrales. De aquí, uno podría despejar cualquiera de estas dos integrales en función de los restantes términos. En particular, despejemos esta primera, la integral de f' por g. Sería igual a f por g menos la integral de f por g'. Esta expresión, esta última expresión, es la regla de integración por partes. Y te da una técnica, no para obtener de inmediato la integral de f' por g, pero sí para expresar esa integral en términos de otra integral que ojalá sea más sencilla, dice uno, que la que teníamos originalmente. Esa es la idea, ¿no? Ese es el espíritu del método, expresar la integral de f' por g, de una integral de esa forma, en términos de otra más fácil de calcular. Ahora, si yo te entrego esta regla de integración por partes, es difícil que tú te acuerdes de ella. Entonces le vamos a hacer una identificación aquí. Vamos a cambiarle nombre a las cosas para pensar en ella de manera más fácil. Lo que obtuvimos como regla de integración por partes es esto, ¿no? Lo despejamos integrando, de hecho, la regla del producto para derivadas. Entonces, digamos que esta es la integral que tú quieres calcular, la de f' por g, y en esa integral vamos a darle nombre a las cosas. A la g la vamos a llamar u. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Exactamente, ese es el verso para acordarse. Vamos a ver por qué viene de ahí, ¿no? Entonces, si a la g le llamamos u y identificamos el resto de los elementos, es decir, f' de x por dx, con el diferencial de otra variable, de b, yo puedo reescribir esta misma integral como la integral de g, que es u, por f' de x, que ahora se llama db. Y también necesitamos sustituir el otro lado de la igualdad en esos mismos términos. Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? Si yo le llamé u a g de x, su diferencial de u, el diferencial de esa variable, lo calculamos, va a ser g' de x por dx. Así que g' de x por dx lo podemos cambiar ahora por du. Y si yo he llamado de b a f' de x por dx en mi integral, entonces b tiene que ser f de x.
Así que esa f de x la puedo cambiar por b. ¿Y qué es f por g? Bueno, f es b ahora y g es u. O sea que esto es b y eso es u. Y esa integral, esta forma de escribirlo, la integral del u por db, igual a u por b, menos la integral del b por du, es más fácil de recordar. E incluso está el verso que no alcancé a ver quién ya lo estaba recitando. Existe ese verso para acordarse, ¿no? Que un día vi una vaca vestida de uniforme. Ese verso te permite recordar fácilmente cuál es la regla de integración por partes. Sin cola le ponen también, ¿o no? Me dio la versión sin cola. Sin cola supongo que es porque es menos la integral. A mí en media me habían nombrado esto. Me acuerdo de una vaca vestida de uniforme, pero no me acordaba que era de esto. Ahora De esto era, llegó a mi mente, ¿no? de Ahí esto era. está. Y en mi Sí. época era con cola, o sea, uno decía, un día vi una vaca vestida de uniforme, uno tenía que hacer el esfuerzo de acordarse dónde iban las integrales, ¿no? Ok, Sí, sí. entonces Buenísimo. ese es el verso para acordarse, pero no sirve de nada acordarse si uno no lo sabe usar. Entonces veamos ejemplos de cómo se utiliza. La vamos a dejar por aquí para ir mirándola. ¿Cuándo te va a ser útil la regla de integración por partes? Cuando te encuentres en presencia de una integral de este tipo, decíamos, ¿no? De f' por g. Por ejemplo, aquí tenemos x por coseno de x. La regla de integración por partes no te dice a ti cuál es la f', cuál es la g. Tú puedes elegirla, ¿ya? Entonces tú tienes que identificar en tu integral, la que tú quieres calcular es esta, la integral del u por db. Y tú vas a decidir a qué llamarle u y a qué llamarle db. Por ejemplo, en esta integral que nos entregan aquí, yo voy a llamar u a la x y le voy a llamar db al coseno de x por dx, a toda esa diferencial. Con esa elección, vamos a decir que integramos por partes. Integramos por partes con u igual a x. De inmediato calculo el diferencial de u porque lo voy a necesitar, que va a ser simplemente igual al de x. Y si hemos decidido llamarle db al coseno de x de x, ¿quién tendrá que ser la función b? Una primitiva del coseno, es decir, seno de x. Con esa elección del u y del db, veamos qué obtenemos. Apliquemos ahora la regla de integración por partes para obtener la integral de x coseno de x por dx. Ese es el u por db, la integral del u por db, que va a ser igual, nos dice la regla, a u por b, que tú ya los tienes calculados. Eso sería x por seno de x menos la integral del b por du. La integral del b por du, que en este caso sería seno de x por dx. Y entonces, ¿qué logramos? Logramos expresar la integral de x por coseno en términos de una integral mucho más sencilla de calcular. ¿Me siguieron hasta ahí en la aplicación de la regla de integración por partes? Sí, profe. Ok, ¿Todo bien? calculemos la integral que falta. Esa es fácil. Necesitamos la integral del seno de x, es decir, una primitiva para seno, que sería menos coseno. Menos y menos, más coseno de x y más c. Y listo, ya tenemos calculada la integral de x coseno de x. Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo sé qué elegir como u y qué elegir como b? Uno tiene libertad para escogerlas como uno quiera. Pero siempre hay una elección que es más conveniente que otra, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que aprender a través de la ejercitación. Pero veamos qué pasa si lo hubiésemos hecho al revés. Mira, ¿qué pasa si yo en vez de elegir x como u, elijo el coseno como u? Veamos. Si hago u
igual a coseno de x, necesito el de u, que sería menos seno de x por dx, y entonces el de b tendríamos que elegirlo, esta es nuestra integral, ¿no es cierto? Tendría que elegirla como x por dx. Y entonces, ¿quién tendría que ser b? Primitiva de x, un medio de x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría la integral entonces nueva? ¿Cómo quedaría esto integrando por partes, cierto? La integral de x por coseno de x. Ven para acá regla de integración por partes. Apliquémosla de nuevo. Tendríamos la integral del u por db, que es nuestra integral, que sería igual a u por b, que en este caso sería un medio de x al cuadrado por coseno de x, menos la integral del b por du. B es un medio del x al cuadrado por du, que es menos seno de x por dx. Menos y menos, más. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto que sí. La cosa es si me conviene, porque partí con la integral x coseno de x y la escribí en términos de una integral que tiene un x cuadrado por seno de x. Esta integral no es mejor que la que teníamos al principio, ¿no? Fue mucho más conveniente la otra elección del u y del db. Entonces esta se puede hacer, claro que sí, pero no es la mejor elección del u y del db. Eso es lo que uno tiene que aprender a identificar a través de la ejercitación, como yo les decía. Ahora, mi recomendación es que si te encuentras con una integral de este tipo, donde hay una x o una potencia de x, elige esa como u, porque el de u, mira, le va rebajando la potencia, en vez de aumentársela, como sería buscarle una primitiva. Por otra parte, si hay una función trigonométrica, como el coseno, o el seno, o si tienes la exponencial, de inmediato esa expresión resérvala junto al dx para el db, porque lo que tú asocias con el dx va a ser el db, y para esa función vas a necesitar una primitiva. Entonces, trata de que esa función tenga una primitiva fácil de obtener. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la integral del logaritmo natural de x. Tú me vas a decir, pero aquí yo no veo producto de funciones. ¿Dónde está la f' y la g? O el u y el db. Bueno, en realidad sí hay un producto, mira. Yo puedo llamarle u al logaritmo natural, no tengo mucha más opción, y el diferencial de x puede ser el db. Y entonces, claro que tu integral es de la forma u por db. Integrémosla así. Entonces vamos a integrar por partes con esa elección. U es el logaritmo natural de x, de inmediato calculo el de u, que sería la derivada del logaritmo, 1 partido en x por dx, y de b lo elegimos igual al de x. Por lo tanto, b tiene que ser x. ¿Qué obtenemos? Veamos qué queda. Nuestra integral, la integral del u por db, es decir, la integral del logaritmo natural de x, sería, según la regla de integración por partes, igual a, quedó todo movido, ahí sí. Sería igual a u por b, que en este caso sería x logaritmo natural de x, menos la integral de b por du. Y mira qué maravilla. B es x y du es 1 partido en x por dx. X por 1 partido en x por dx. Así es que aquí de inmediato puedo simplificar esas x y nos quedó una integral muy fácil de calcular. Es la integral del dx, que es x y más c. Esto no se está actualizando. A ver.
Vamos a actualizar aquí, denme un segundo. Escribí algo que ustedes no están viendo. Ese fue el internet que está jugando una mala pasada. Ahí apareció, ahí por fin apareció. Entonces, claro, aquí el integrar por partes, decíamos, ocurrió esto maravilloso de que el producto entre el b y el du, en esa última integral, nos quedó solamente la integral del dx, que es x. ¿Cómo vamos, chiquillos? Muy bien, profe. Bien. Muy bien, me parece excelente. Yo creo también sí. Veamos otro ejemplo. Profe, Ahora, dígame. es que básicamente como para elegir bien quién sea el U, es como buscar quien tenga la primitiva más sencilla, básicamente. Como que Claro, uno puede hacer ese guía. yo en general siempre estoy pensando en el db. Cuando me enfrento a la integral, digo, ¿quién me conviene para db? Porque a ese gallo le tengo que calcular primitiva. Pero también existe una Eso, regla al revés. mnemotécnica. Claro, existe una regla mnemotécnica para eso, que es como al revés, de hecho. Se las voy a mostrar. El Que es una del liate, regla. profe. Ah, El liate, algo así era, ¿no? exactamente. Esto no está actualizando. Espérate, soy yo la que tengo que salir acá, parece. Espérate, dame un segundo. Está desincronizado esto. Dame un segundo. Claro, la regla mnemotécnica, esta me da como una regla para elegir el U, pero está pensada en ir reservando el factor adecuado para el dB. Eso es en realidad. Dame un segundo que quedé en pana. Esto no se quiere sincronizar. Dame un segundo. Empezar de nuevo. No sé si es la aplicación o es el internet. Vamos a cambiar de red. Dame un segundo. Ahí sí. Entonces, yo te decía que esta regla te da la prioridad para elegir el U. Y yo la conozco como hilate, pero también algunos la usan como liate. Da un poco lo mismo porque tampoco es una cosa infalible, ¿ah? Ahora, ¿a qué se refieren estas letras? La I representa las inversas trigonométricas. Es decir, si en tu integral hay una inversa trigonométrica, esa vas a elegir como U. Ahora, ¿por qué voy a elegir esa como U? Porque una inversa trigonométrica, como sería el arco tangente, por ejemplo, es pésima idea reservarla para el dB, porque necesito una primitiva para ella. Si no hay inversa trigonométrica, pero hay logaritmos, esa función escojo como U. ¿Por qué? Porque el logaritmo tampoco es una buena opción para el dB. Eso hicimos aquí, escogí el logaritmo como U. Si no hay ni inversas trigonométricas ni logaritmos, pero hay funciones algebraicas, ¿a qué me refiero con eso? Polinomios, raíces, ¿sí? Funciones algebraicas, esa elegimos como U. Y eso fue lo que hicimos también en el ejemplo anterior. X, la que es algebraica, la que es polinomio, la escogí como U. Si no hay ninguna de esas, pero hay trigonométricas, seno, coseno, tangente, cualquier trigonométrica, esa la elijo como U, porque ella en realidad ellas también tienen primitiva fácil, pero no todas. Pero tiene prioridad para elegirse como U por sobre la función exponencial. La última función que elijo como U es la exponencial,
¿Por qué? Porque ella siempre la estoy reservando para el dB. O sea que esta regla, ¿cierto? Que está escrita en función de cómo elegir el U, también la puedes pensar tú de abajo hacia arriba como prioridad para elegir el dB. La exponencial es la primera que yo elijo como dB. Si no hay exponencial, uso una trigonométrica seno o coseno para el dB. Si no hay nada de eso, ahí recién uso una algebraica para el dB, etc. ¿Sí? La puedes mirar de arriba hacia abajo como prioridad para elegir el U, de abajo hacia arriba como prioridad para elegir el dB. Como te digo, no es una cosa infalible, pero en prácticamente todos los casos funciona. Esa es una ayuda. Muchas gracias, profe. Está buenísimo. buenísimo. Nada, está buena, ¿no? Está buena. Esto es más antiguo que el hilo negro. Ok. Tercer ejemplo. Ahora se nos pide la integral del x cuadrado e a la x. Entonces, sigamos el hilate, ¿no es cierto? Vamos a integrar por partes, eligiendo como u al x cuadrado y como db a la exponencial por el dx. Entonces integro por partes con esa elección. Llamamos u al x cuadrado, el diferencial de u, derivada del x cuadrado, por dx. db lo hemos elegido como e a la x por dx, así es que b tiene que ser e a la x. ¿Qué nos quedaría esto según nuestra regla de integración por partes? La vamos a copiar y la vamos a poner por aquí. Ahí. Nos quedaría, veamos. Nuestra integral, que es la integral del u por db, es decir, de x cuadrado e a la x, sería u por b, que ahora sería x cuadrado e a la x, menos la integral del b por el du. Y mira, b por du sería 2x e a la x por dx. Ese 2 que es constante, de inmediato me lo voy a llevar fuera de la integral y nos queda la integral de x e a la x por dx. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bien, bien. ¿Te fijas que elegir Vamos. u como x cuadrado me permite rebajar la potencia del x luego de integrar por partes, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esa última integral? ¿Cómo la Vamos a calculamos? tener que repetir el proceso, porque también se está multiplicando. También, sí. Cuando uno integra por partes, aparece otra integral que es un problema en sí mismo. Así que aquí tú puedes volver a usar el mismo método o cualquier otro método que aplique. Así que vamos a integrar otra vez por partes. Eso se puede Podemos, hacer cuantas veces uno quiera. exactamente. Mm, Cuantas veces buenísimo. sea necesario, digamos. Porque a lo mejor tú quieres hacerlo una vez nomás, pero es necesario más. No, sí, sí, claro, claro. Sí, absolutamente. Se puede volver a aplicar repetidas veces. Entonces, mira, en esta última integral, que es la que nos quedó aquí, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer otra vez por partes y vamos a hacer la elección igual como la hicimos antes. Es decir, voy a llamar u a la x y vamos a llamar db a la x por dx. Entonces, otra vez por partes, con u dijimos igual a x, y mira el de u, ya quedó igual al de x. De b, dijimos que iba a ser e a la x por dx, así es que b va a ser e a la x. ¿Y qué vamos a obtener ahora? Vamos a recapitular, ¿sí? Siempre conviene ir recapitulando. Cuando integré una vez por partes, obtuvimos que la integral de x cuadrado e a la x es x cuadrado e a la x menos 2 veces esta integral que ahora estamos haciendo por partes.
Entonces, ¿qué nos dice la regla de integración por partes respecto de esta integral? Que eso es igual a u por b, este u y este b ahora, que sería x por e a la x, menos la integral del b por du. Y mira quién es b por du. E a la x simplemente por dx. Y esa última integral es inmediata. Así que, ¿qué me queda? Ordenemos. Obtuvimos x cuadrado e a la x menos 2x e a la x menos y menos más 2 veces la integral de e a la x, que es e a la x y más c. Y listo. Ya tenemos nuestra familia de primitivas para x cuadrado e a la x. Tuvimos que integrar 2 veces por partes. ¿Cómo vamos? Veo una cara de sorpresa ahí. Interesante. Entonces, este ejemplo nos muestra, ¿no es cierto?, que podemos hacer la integración por partes repetidas veces, todas las veces que sean necesarias. Problema 4. Parecido, de nuevo tengo una función exponencial, pero ahora acompañada de un coseno. Veamos cómo calcular esta integral, también usando la regla de integración por partes. Siguiendo el hilate, ¿no es cierto?, habría que elegir la exponencial para el db y como u el coseno. Aunque en este caso, honestamente, da más o menos lo mismo. Mira, vamos a hacerlo así, por partes, con esta elección. El u va a ser el coseno de x. De inmediato calculo el diferencial de u, que sería la derivada del coseno, que es menos seno de x, y por dx. Y como db, voy a elegir a la exponencial de x por dx. Así es que b es e a la x. De esa forma, la integral de e a la x coseno de x nos quedaría igual a, según la regla de integración por partes, u por b, que en este caso sería coseno de x por e a la x coseno de x, menos la integral del b por el du. b es e a la x y du es menos seno de x por dx. Ese menos me lo voy a llevar fuera de la integral. Menos y menos hacen más. Así que aquí me queda e a la x seno de x. Ya, ¿me siguieron en esa integración por partes? Sí, profe. Sí, Excelente. profe. ¿Qué hacemos Pasito a con la pasito. que quedó? ¿Qué me sugieren para esto? Habría que integrar de nuevo, ¿no? ¿Con qué método? Integración por partes. Ah, integración por partes. Sí, 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 claro, sí. lo podemos hacer de nuevo por partes. Vamos de nuevo por partes entonces. Otra vez por partes. A ver cómo quedaría esto. Lo vamos a elegir así de nuevo. U al seno de x. Escribámoslo al tiro aquí. U seno de x. El diferencial de u es el coseno de x por dx, entonces, y como de b hay que elegir todo el resto, que sería e a la x por dx, así es que b sería otra vez e a la x. Y en esta nueva integración por partes, vamos recapitulando, tenemos lo siguiente. La integral de e a la x coseno de x, ¿cierto? Una vez por partes nos dio e a la x coseno de x, más esta nueva integral que voy a hacer ahora por partes, ¿sí? Aquí la vamos a escribir. ¿Qué nos quedaría aquí al integrar por partes? U por b, e a la x por seno de x, menos la integral del b por el de u, que sería e a la x
por coseno de x. Vamos a caer en algo redundante, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Parece que nunca vamos a salir de aquí. Podríamos Vaya, vaya. cambiar. ¿Qué hacemos con esto? Vuelvo de nuevo a la misma integral, ¿no? Si integro de nuevo por partes, voy a obtener una integral de ese tipo. Y les cuento que si tú haces el u igual a e a la x y el b, el coseno aquí, igual vas a obtener una función, una integral del mismo tipo, porque el problema está en que seno y coseno tienen derivadas y primitivas que se van repitiendo, y peor todavía, la exponencial tiene la misma derivada y la misma primitiva. Profe, Ujú. ¿no se podría pasar esa expresión de la integral de e elevado a x coseno de x de x hacia el otro lado para despejar? Maravilloso, Amelie. Exactamente. Es cierto que uno sigue integrando por partes, nos salimos de aquí, pero logramos algo muy bueno integrando 2 veces por partes, que apareciera de nuevo la misma integral, y entonces lo que logramos generar es una ecuación desde donde tú puedes despejar la integral que te interesa obtener. Entonces, como dice Amelie, la puedo llevar sumando al otro lado y despejo. Qué genial, dice Kevin. Sí, genial, ¿cierto? Es genial. Mira. Sumemos a los dos lados de la ecuación entonces la integral de e a la x coseno de x. Al lado izquierdo me van a quedar 2 de esas integrales. Y a la derecha voy a tener e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Y esta integral se fue al otro lado de la igualdad, ¿no es cierto? La integral que teníamos aquí restando se fue sumando al otro lado. Y ahora estamos a un paso de despejar la integral que nos interesa. Multipliquemos toda nuestra ecuación por un medio y así obtengo al lado izquierdo la integral de e a la x coseno de x, y a la derecha me quedaría un medio de e a la x, que es un factor común, lo voy a factorizar, por el coseno de x más el seno de x. Mira qué maravilla. La única desventaja de despejar la integral desde esta ecuación es que tú obtienes una primitiva para e a la x coseno de x, no toda la familia. Pero nosotros sabemos que 2 primitivas de una función difieren a lo más en una constante. Por lo tanto, basta conocer una primitiva porque cualquier otra se obtiene sumando la constante. Listo, ya tenemos la integral de e a la x coseno de x. Entonces, ¿qué nos enseña este ejemplo? Que cuando tengo estas funciones de clase C infinito, ¿no? Que tienen derivadas y primitivas derivadas de todos los órdenes y primitivas que también se van repitiendo, en general vas a caer en esta especie de loop, pero tú integra por partes hasta que logres obtener una ecuación de donde puedas despejar la integral que te interesa obtener. ¿Cómo anduvimos con este ejemplo? Está entretenido. ¿Me siguieron? ¿Dudas? Estuvo bastante interesante, la Profe, verdad. yo tengo una, Está una bueno. duda. Por ahí hay una duda, dígame. Profe, como bien ahí está negativo y pasa al otro lado positivo, ¿podría Ujú. restarse y quedar cero? En ese caso, ¿qué pasaría? Exactamente. Hay casos así también, sí, claro. Sí, ¿sabes dónde te va a pasar eso? De la que me acuerdo ahora. Cuando uno intenta calcular la integral de la secante al cubo, si tú integras una vez por partes, no pasa nada, va a quedar una integral nueva, pero si integras de nuevo por partes, se te van a cancelar, es decir, en vez de quedarte con signos opuestos, lo que te permite agruparlas a un lado de la ecuación, en ese caso se te van a cancelar las integrales de secante al cubo. Entonces, en este caso, para calcular esta integral, tú vas a hacer una vez por partes, y luego vas a usar lo siguiente. Cuando aparezca por ahí una secante cuadrado, tú vas a usar que la secante cuadrado es equivalente a 1 más tangente cuadrado.
Entonces, en vez de integrar de nuevo la integral de secante, te va a quedar una cosa así como tangente por secante cuadrado, algo así, integrando por partes, ¿no? Cuando te aparezca de nuevo la secante al cuadrado, cámbiala por 1 más tangente cuadrado. Es decir, en el caso que mencionas tú, cuando en vez de poder agrupar se cancelen, lo que uno tiene que hacer es reescribir esta integral en vez de seguir integrando por partes. ¿Sí? Ahí hay que devolverse y decir, no, no, si integro por partes se me cancelan, así que hay que hacer otra cosa. Hay que reescribir la función de otra forma. Y eso te va a pasar en general con funciones trigonométricas, ¿sí? Pero ahí las identidades trigonométricas te van a ayudar. Nos va a pasar más adelante en otro ejemplo. Vamos de a poquito. En un ejemplo que tiene que ver con el problema 5, donde nos dicen lo siguiente. Plantear el problema de encontrar una fórmula para calcular la primitiva de x a la n por e a la x. Está mal dicho esto, ¿no? Para calcular la integral de x a la n e a la x para n natural. ¿A qué se refieren con esto de la fórmula? Se refieren a lo que llamamos las fórmulas de reducción. En general, lo que uno quiere con la fórmula es expresar esta integral, usando integración por partes, en términos de una integral del mismo tipo, pero donde podamos rebajar el exponente de la n. Queremos reducir ese exponente. Entonces esto se hace integrando por partes. Mira, yo le voy a poner nombre a esta integral para escribir menos. La voy a llamar I sub n. ¿Por qué I sub n? Porque este índice me va a indicar el exponente de la x. Y voy a integrar por partes. Y lo vamos a hacer así. Voy a elegir u como x a la n. Y como siempre, la exponencial la reservamos para el de b. Entonces, vamos a integrar por partes con esta elección, ¿no? U igual a x a la n. El diferencial de u va a ser entonces la derivada de x a la n, n por x a la n menos 1 y por dx. Y el de b, elegí mal los colores, pero no importa. El de b es e a la x por dx, así es que b va a ser e a la x. Ahí, para identificar los colores. Entonces, integrando por partes, tengo todavía aquí la regla de integración por partes, ahí está. Ponte encima del tema regla de integración por partes, ahí. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a hacer esta integral que yo la llamé IN, para no escribirla de nuevo, ¿no? I sub n. Va a ser igual al u por b, x a la n, e a la x, menos la integral del b por du. b es e a la x y el du es n por x a la n menos 1. El n, que es constante, lo voy a llevar fuera de la integral. Y dentro de la integral, entonces, voy a tener x a la n menos 1 por e a la x y por dx. Eso es integrar directamente por partes. Ahora, lo interesante es que aquí obtuve una integral que es del mismo tipo que la original, solo que ahora la x tiene potencia n menos 1, menor que n, 1 menor, ¿no es cierto? Pero como es del mismo tipo, yo la puedo renombrar con la notación que yo le di a la integral como I sub n menos 1, ¿se fijan? Porque la x tiene potencia n menos 1. Entonces aquí logré una fórmula. I sub n es x a la n por e a la x menos n por la integral I sub n menos 1. Y esa fórmula te permite a ti obtener la integral de x a la n e a la x en términos de otras integrales del mismo tipo, pero que tienen potencia menor de la x, sin necesidad de integrar repetidas veces por partes. Por ejemplo, en el ejercicio 3 calculamos una integral de ese tipo, ¿no? Es la misma integral,
pero con n igual a 2. Entonces, si yo hubiese conocido esta fórmula en ese momento, vamos a poner aquí, por ejemplo, esa integral, ¿cierto? La de x cuadrado e a la x, es de esa misma forma, es la i sub 2. Según el nombre que yo le di originalmente a la integral, ¿no es cierto? Es la i sub 2. Ahora, yo puedo calcular, puedo obtener i sub 2 según mi fórmula de reducción, que es una fórmula de recurrencia en realidad, mira. Es cosa que cambiemos el n por 2. ¿Qué nos quedaría? X al cuadrado, e a la x, menos n, que ahora es 2, por i sub 1. Incluso el i sub 1 lo puedo volver a expresar en términos de mi fórmula. El i sub 1, esta integral, la i sub 1, sería igual, según nuestra fórmula, a x elevado a 1 ahora, le ponemos n igual 1, por e a la x, menos n, que es 1, por i sub 0. ¿Y quién es la i sub 0? Veamos, déjame ordenar aquí. Más 2 veces i sub 0. ¿Quién es la i sub 0? Si le ponemos, yo sé que dice n natural aquí, pero vale también para el n sub 0. Podemos cambiar los índices a n más 1 y n acá para que sea para todo n. Pero con el i sub 0 funciona igual. Mira, si el n es 0, aquí te queda x a la 0, que es un 1, por e a la x. Entonces esta i sub 0 es muy fácil de obtener. Es la integral de e a la x. De hecho, cambiémosla de inmediato aquí. Pongamos que esta i sub 0 es la integral de e a la x. Y listo. Y no hice ninguna integración por partes, ¿se fijan? Solo usé la fórmula de recurrencia y a eso es lo que llamamos una fórmula de reducción. ¿Cómo anduvimos con este ejemplo? Y uno puede fabricarse sus propias fórmulas de reducción, ¿eh? Cosa de integrar por partes. ¿Dudas, chiquillos? ¿Cómo vamos? La estoy procesando, pero vamos bien, profe. La está procesando. ¿Qué les marean los nombres? Es un nombre nomás, la i sub n. La puedes escribir en vez de i sub n, escribe la integral. I sub n es esta, la integral de x a la n e a la x. Yo le puse ese nombre para que la fórmula quedara más bonita nomás. Y después uno Sí, la sí, se usa. ve mejor. Así. Ok, y aquí nos piden probar más fórmulas de reducción. Hay varias, hay muchísimas, y uno puede inventarse las propias. Pero partamos con el primer problema que nos proponen aquí. Aunque este en realidad es poco interesante, ¿eh? Como que ya lo hicimos, miren. Porque aquí tendríamos que integrar por partes. Llevémonos la regla de integración por partes. Y habría que integrar por partes con esta elección del u y del db. La única posible en realidad. Vamos a hacer u igual al seno del logaritmo natural de x. El de u va a ser entonces la derivada del seno, coseno del logaritmo natural de x, cadena por la derivada del logaritmo y por dx. Y decía yo que no hay mucha elección, aquí el db hay que elegirlo como el dx. No hay más elementos aquí. Entonces b va a ser x. ¿Y qué nos quedaría al integrar por partes? Tendríamos la integral del seno del logaritmo natural de x igual al u por b,
donde u por b sería aquí x por el seno del logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Ese producto. X seno del logaritmo natural de x menos la integral del b por du. Y mira lo que pasa cuando hago b por du. Esa x va a simplificar a esta de acá, y en la integral me va a quedar el coseno del logaritmo natural de x por dx. Yo creo que ustedes ya adivinaron el final de esta historia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar por partes de nuevo. Otra vez por partes, ¿no es cierto? Y cuando haga eso, va a aparecer necesariamente una integral de este tipo, ¿no? Otra vez por partes. ¿Cuál es la elección? Igual que antes, ¿no? Ahora hago u igual al coseno del logaritmo natural de x. Así es que el diferencial de u va a ser la derivada de coseno, que es menos seno, del logaritmo natural de x, cadena, por 1 partido en x y por dx. Y como de b no queda más que elegirlo igual al dx, así es que b va a ser x. Y entonces, ¿qué nos queda? Recapitulemos. Teníamos de la primera integración por partes que nuestra integral era x seno del logaritmo natural de x menos la nueva integral que ahora vamos a calcular por partes otra vez. Esta integral de acá del coseno del logaritmo natural de x. ¿Qué sería? U por b, es decir, x por el coseno del logaritmo natural de x menos la integral del b por du. Y aquí de nuevo ocurre la magia, ¿no? De que ese 1 partido en x se lleva a esa x, ese menos lo voy a escribir fuera de la integral, me va a quedar ahí un más, y en la integral quedó seno del logaritmo natural de x. Eso es lo que obtenemos integrando 2 veces por partes. Y fíjate que este menos que distribuye sobre esta suma permite que quede de nuevo menos la integral del seno del logaritmo natural, que la puedo despejar de aquí. Entonces despejemos, sumemos a ambos lados esa integral. Al lado izquierdo voy a tener 2 veces la integral del seno del logaritmo natural de x, y a la derecha quedó x por el seno del logaritmo natural de x menos x por el coseno del logaritmo natural de x. Y ahora todo lo que tendríamos que hacer es multiplicar todo esto por un medio, y nos quedaría entonces un medio de x, que lo voy a factorizar, factor del seno del logaritmo natural de x menos el coseno del logaritmo natural de x. De nuevo, obtuvimos aquí solo una primitiva, pero sabemos que si sumamos la constante, tendremos la familia de todas las primitivas. O sea que este problema salió igual, ¿se fijan? Al de a la x coseno de x que hicimos hace un rato. Integro 2 veces por partes, genero una ecuación desde donde puedo despejar la integral que me interesa y simplemente la despejo. ¿Cómo vamos? Súper bien, profe. Todo clarito. Ya. Vamos a mirar las fórmulas de reducción. Aquí se nos pide no encontrar una, no inventarla, sino que demostrar. Son 2, voy a hacer una porque no nos va a alcanzar el tiempo. La segunda es fácil, así que esa se las voy a dejar a ustedes. Pero la primera tiene truco. Esa la vamos a hacer juntos. Tiene el truco que yo les mencionaba hace un rato de usar las identidades trigonométricas. Mira. Queremos probar
que la integral del coseno a la n se puede expresar en términos de la integral del coseno a la n menos 2, al tiro, Amelie, en términos de esta integral, en esta forma. Acuérdense que yo les mando estas hojitas al final de la clase, ¿ah? Por si no alcanzan a escribir algo. Ahora sí, Amelie, Sí, sí, gracias, profe. por nada. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Hay que tener en cuenta que queremos expresar la integral del coseno a la n en términos de la integral del coseno a la n menos 2. Y esto, las fórmulas de reducción son siempre una aplicación directa de la regla de integración por partes. Vamos a partir con la integral del coseno a la n. Entonces uno dice, bueno, aquí yo tendría que llamarle u a esto y de b al de x. El problema es que estoy pensando yo que si yo le llamo u al coseno a la n, el de u va a quedar en términos del coseno a la n menos 1. Y yo quiero que quede un coseno a la n menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a expresar el coseno a la n como el coseno a la n menos 1 por el coseno de x. Y entonces, si lo escribo así, yo puedo identificar como u al coseno a la n menos 1 y como de b al coseno de x. Entonces se fijan que si u es el coseno a la n menos 1, en el de u va a aparecer lo que necesitamos. Derivo, y al derivar aparece el coseno a la n menos 2. Y cadena, ¿cierto?, por la derivada del coseno, que es menos seno. Y por dx. El de b lo elegimos como coseno de x por dx, así es que b tiene que ser seno de x. Y ahora le aplicamos aquí nuestra regla de integración por partes, ¿cierto? La integral del u por db es u por v menos la integral del b por du. Veamos qué nos quedaría. Nuestra integral original, que es la integral de u por db, es igual a u por v coseno a la n menos 1 de x por seno de x menos la integral, ojo aquí, del v por el de u. Hagamos el producto entre estos dos términos. Va a quedar un término constante que es menos n menos 1, que lo voy a llevar fuera de la integral. Menos y menos van a ser más n menos 1 por la integral de el coseno a la n menos 2 por seno y por seno. Coseno a la n menos 2 por seno y por seno, es decir, por seno al cuadrado. Eso es lo que obtenemos directamente de integrar por partes. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, pero estoy como Sí. procesando también. Pero lo único que hice fue plantear, a ver, a Un lo poquito mejor. raro. Ya, pero pregúntenme, ¿por qué es lo raro? Para ayudarle. O sea, entiendo, pero igual tengo que como analizarlo. Ya. Pero no es como que sea así imposible. El truco fue, ¿no es cierto?, escribir el coseno a la n como coseno a la n menos 1 por coseno, para que en el de u apareciera el coseno a la n menos 2, que yo sé que debe aparecer, ¿cierto? Entonces, en esa tarea que te dejé de la secante al cubo, tú haz lo mismo. Escribe la secante al cubo como secante por secante cuadrado e integras por partes. ¿Ya? Misma idea. Ah, ya, entonces lo del n-1 fue
Fue como conveniente en realidad para el Conveniente n porque, 2. porque sé que Totalmente. quiero obtener esto, ¿no? Claro. Entonces, Mm, yo me adelanté y dije, si el u fuese coseno a la n, en el de u voy a tener un coseno a la n menos 1 nomás. ¿De dónde sale el coseno a la n menos 2? De este truco. ¿Se claro. acuerdan que vimos la clase pasada o la antepasada? Lo que pasaba con las integrales que eran productos de potencias de senos y cosenos. A veces le robábamos un factor a la potencia del seno al cubo, me acuerdo que hicimos, para fabricar una sustitución. Aquí también lo puedes hacer para reservarlo para el deber. Buenísimo. Ok, Gracias, profe. por nada. Entonces aquí uno dice, bueno, ¿y qué hago con esta última integral? ¿Que integro por partes de nuevo? Está difícil, ¿no? Entonces no voy a integrar por partes de nuevo. Voy a ayudarme de las identidades trigonométricas y voy a escribir el seno al cuadrado como 1 menos coseno al cuadrado de x. Porque fíjate que si uno mira la expresión que quiere probar, ya se va apareciendo bastante, ¿no? Mira, coseno a la n menos 1 por seno, el n menos 1 apareció aquí también, pero nos quedó la integral del coseno a la n menos 2 por ese seno cuadrado que no está en lo que yo quiero probar, y por Dios que molesta ese seno cuadrado. Entonces lo voy a reescribir como 1 menos coseno al cuadrado de x. A ver qué pasa, ¿no? Reescribamos. Entonces vamos a tener aquí que la integral del coseno a la n de x es igual, teníamos, al coseno a la n menos 1 por el seno de x más n menos 1, y aquí vamos separando de inmediato. Voy a distribuir el coseno a la n menos 2 sobre esta diferencia y me va a quedar n menos 1 por la integral de coseno a la n menos 2 por 1. Voy a separar al tiro las integrales, menos, bueno, el n menos 1 por la integral, ahora el coseno a la n menos 2 por coseno cuadrado. Eso sería el coseno a la n menos 2 más 2, es decir, el coseno a la n. ¿Sí? Lo que hice fue distribuir este coseno a la n menos 2 sobre la diferencia. Me quedó la integral de una diferencia que separé de inmediato en diferencia de integrales. ¿Fueron conmigo en esas cuentas? Sí, profe. Y mira qué conveniente. Ahora apareció la integral del coseno a la n menos 2, solito el coseno a la n menos 2, y otra vez la integral del coseno a la n. Ya aprendimos qué hacer con esto, despejamos, ¿no? Sumemos a ambos lados de la ecuación n menos 1 por la integral del coseno a la n. Entonces aquí tenemos la integral del coseno a la n. Del otro lado de la ecuación viene un n menos 1 por la integral del coseno a la n. Y al lado derecho nos quedó lo que ya teníamos, coseno a la n menos 1 por seno de x más n menos 1 por la integral del coseno a la n menos 2. Esta integral de acá se fue al otro lado de la igualdad. Pregunta. ¿Cuántas integrales de coseno a la n nos quedaron al lado izquierdo? Dos. ¿Segura? Yo veo una aquí y Se acá puede veo n. factorizar, ¿o no? Sí, puedo No, factorizar la no. integral y te queda 1 Te quedaría solo n. menos 1. N, exactamente. Me quedaron n de esas integrales. Y al otro lado, ¿qué teníamos? Coseno a la n menos 1 de x por seno de x más n menos 1 por la integral
del coseno a la n menos 2. Y ahora todo lo que tenemos que hacer para despejar nuestra integral, la que nos interesa, es multiplicar toda nuestra ecuación por 1 partido en n. Si hago eso, voy a obtener aquí la integral del coseno a la n, y al otro lado vamos a tener 1 partido en n por el coseno a la n menos 1 por el seno de x más n menos 1 dividido en n por la integral del coseno a la n menos 2 de x. Y ahora crucen los dedos porque eso haya sido lo que teníamos que probar. Vamos a ir a comparar. A ver, vente para acá. A ver si lo hicimos bien. Integral del coseno a la n, 1 partido en n por coseno a la n menos 1 por seno, n menos 1 dividido en n por el coseno a la n menos 2. Perfecto. Obtuvimos exactamente lo que se nos pedía probar. Se logró. Se logró. Lo logramos. Demostrado. Ya, y la segunda es sencilla, esa se las dejo a ustedes. Mira, esta no tiene truco. Queremos la integral del logaritmo a la n. Aquí no queda otra. Tú le vas a llamar u al logaritmo a la n de b al de x. Y mira lo que va a pasar. Si u es el logaritmo de x a la n, el de u va a ser n por el logaritmo a la n menos 1, cadena por la derivada del logaritmo y por dx. Y el de b lo vamos a elegir como el de x, así es que b tiene que ser x. Cuando integras por partes, vas a tener, ¿no es cierto?, el u por b, eso, menos la integral del b por du. Entonces, esa x se va a llevar a esa x y te va a quedar dentro de la integral n por el logaritmo a la n menos 1 por dx. O sea, esa es directa, directa, directa. No hay truco ahí. Ya lo que yo quería mostrarte era en la primera fórmula de reducción, cómo te puedes valer de las identidades trigonométricas en vez de volver a integrar por partes, ¿no? Muchas veces eso ayuda. Ok, y en los minutos que nos quedan, que no son muchos, quiero mostrarte algo. Dice aquí, integración de funciones inversas. Eso ya lo hicimos cuando calculamos la integral del logaritmo. El logaritmo es la inversa de la exponencial. ¿Qué hicimos? Integramos por partes con la única elección posible. Pero también uno podría hacer una sustitución ahí. Uno dice, mire, si quiere calcular la integral de la inversa de una función, llámele u a la inversa. Si u es la función inversa de f, entonces f de u va a ser x, definición de función inversa. Eso te sirve con el logaritmo, con el arco tangente, con el arcseno. Y de aquí calculo directamente el dx. Dx va a ser f' de u por du. Calculo el diferencial. Y luego sustituyo en mi integral. La inversa de f la cambio por u. El dx lo cambio por aquí f' de u. Y eso que me permite expresar la integral de la inversa en términos de la f, porque en la integral anterior tú puedes hacer por partes con s de b y con u igual u, ¿no? Mala elección de las letras aquí. Entonces, hagamos un ejemplo rapidito para mostrarles cómo se usa. ¿Cuál quieren hacer, el arco tangente o el arcseno? Yo creo que el arco tangente. Ya, el arco tangente. La otra se hace igual, ¿eh? Idéntica. Hagámoslo por acá. Entonces vamos a hacer una y ustedes pueden seguir la misma idea para hacer la otra.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, según nos decían ahí, es una sustitución. Yo no le voy a llamar u a la variable nueva, la voy a llamar t, porque después la u la voy a usar para integrar por partes. Entonces le llamamos t a la función inversa, es decir, al arco tangente de x. Aplico la definición de función inversa y entonces obtengo que la tangente de t es x. De aquí, de inmediato, puedo obtener el diferencial de x desde aquí, ¿no? X es la tangente de t, por lo tanto, derivo de x va a ser la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de t, y por dt. Y con eso ya puedo sustituir la integral de la tangente, del arco tangente, perdón, cambiando ya la variable, sería la integral de arco tangente de x, que lo cambio ahora por t, por dx. Y el dx lo cambio por secante al cuadrado de t y por dt. Y esa es una integral que se puede hacer rápidamente por partes con s de b y con esta u. Entonces, si u es igual a t, el diferencial de u va a ser igual al de t, y si hemos elegido de b como la secante al cuadrado de t, entonces b tiene que ser la tangente de t, porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, ¿qué le va quedando a 1? Recapitulemos. Cambié de variable, obtuve esta integral que ahora vamos a hacer por partes, y es igual al u por b, es decir, t, tangente de t, menos la integral del b, que es la tangente, por el de u. Tangente de t por dt. Y este era el objetivo, ¿no? Expresar la integral de la inversa de la tangente en términos de la integral de la tangente, de la función directa. Y esa integral es casi inmediata si uno la escribe como seno de x, no, de x no, de t, seno de t dividido en coseno de t. De hecho, ese menos lo podríamos escribir dentro de la integral, porque ahora veo que en el numerador tengo justo la derivada del denominador. Y ya aprendimos a calcular esas integrales, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando uno tenía la integral de f' dividido en f. Logaritmo Dijimos, natural del coseno de t. exacto, eso nos va a quedar aquí. Y ahora esta idea que la vimos así como intuitivamente desde la regla de la cadena, tú la puedes obtener mediante la sustitución. Haces u igual f aquí, ¿no? Aquí sería el logaritmo natural del coseno de t. Entonces, ya logramos encontrar la familia de primitivas, pero hay que volver a la variable original x. Entonces hay que acordarse, ¿no? ¿Quién era x? Vamos a llevarnos esta información para allá, para volver a la variable original. Entonces, aquí tenemos t tangente de t, pero t es el arco tangente de x y tangente de t es x. Por lo tanto, este producto de aquí sería simplemente x por el arco tangente de x. El problema viene aquí, cuando voy a hacer el logaritmo de coseno de t. Bueno, pero para eso tenemos nuestro cambio de variable, mira. Yo sé que la tangente de t es x y yo quiero el coseno de t. Entonces vamos a usar las identidades trigonométricas, mira. Yo sé que 1 más tangente al cuadrado de t es la secante al cuadrado de t. ¿Por qué estoy pensando en esa identidad? Porque yo sé que la tangente es x, la tangente de t es x,
y que la secante al cuadrado está relacionada directamente con el coseno. De aquí puedo obtener la secante como la raíz de 1 más x al cuadrado. Y si tengo la secante, que es el recíproco del coseno, también tengo el coseno. Y entonces cambio aquí en el logaritmo natural el coseno de t por 1 dividido en la raíz de 1 más x al cuadrado. Y más c. Esa es una manera de hacerlo, de encontrar esta integral del arco tangente, haciendo una sustitución y luego integrando por partes. ¿Es necesario hacerlo así? No, en absoluto. Tú puedes comprobar ahora que puedes hacer esto. ¿Por qué quedó eso movido ahí? Ahí sí. Tú puedes comprobar que puedes hacer esto ahora directamente por partes. Tú le llamas u al arco tangente y le llamas db al dx, tal como hicimos con el logaritmo natural. Y si lo haces directamente por partes, vas a obtener, a lo mejor no exactamente esta expresión, pero sí una equivalente a ella. ¿Sí? Se puede hacer directamente por partes. Lo mismo con el arcseno, ¿eh? Puedes aplicar la misma técnica, sustitución, t igual al arcseno de x, y luego integrar por partes, o bien directamente por partes, llamándole u al arcseno y db al dx. Ese es un buen ejercicio, que resuelvan ahora ambas directamente por partes, y la segunda, además de por partes, con la sustitución, la misma que hicimos aquí, que en ese caso sería t arcseno de x, y luego por partes. ¿Cuál conviene más? Eso depende de qué le resulte más fácil a cada uno. Me pasé un poquito de la hora, chiquillos, pero no les quería dejar el ejercicio pendiente. Todo bien, profe, no pasa nada. ¿Dudas? Les voy a mandar entonces las anotaciones. Denme un segundo. Un segundo. Aunque de todas maneras las encuentran más tarde en el Classroom, ¿ah? Se las voy a publicar ahí junto con la grabación de la clase. Pero ahí están yendo ya por el chat, para que las tengan de inmediato. Ahí llegaron. Ya, chiquillos, si no los veo más tarde, los veo de vuelta del 18. Pásenlo bien, descansen y también estudien, porque como ustedes ya han visto, todo esto de las integrales es muy, muy técnico y la única manera de dominarlo es integrar, 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 hasta que uno lo domine a la perfección. Hasta que uno domine Pura las práctica. técnicas. Pura práctica, exacto. No es difícil, pero hay que practicarlo. Ya, chiquillos, un abrazo a todos, cuídense. Chao, profe, Chao, cuídese. profe, nos Que tenga una vemos. excelente tarde. Que Hasta tenga una luego. excelente Qué buena semana, profe. semana. Chao, chao.